Quizás te haya sucedido en alguna ocasión que has dormido 8 o 9 horas y sin embargo te has despertado reventado por la mañana. Y esto puede tener mucho que ver con un marcador importante que es sobre lo que te quiero hablar hoy, sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también conocida como HRV. Te voy a explicar qué es exactamente la información que nos ofrece este parámetro, cuáles son los rangos en los que nos debemos de encontrar y además también cómo mejorarlo, porque es algo importante, sobre todo a nivel de rendimiento deportivo, de recuperación, pero también a nivel de salud general y longevidad. Así que no me enrollo más y vamos con ello. El HRV es un indicador de resiliencia fisiológica, pero lo primero que quiero que entiendas es que los latidos del corazón no funcionan como metrónomo, quiero decir, no se producen siempre en el mismo intervalo de tiempo. Existe una variabilidad y esto es lo que mide básicamente el HRV. Que nosotros estemos a una frecuencia de 60 latidos por minuto no quiere decir que cada segundo exacto exista un latido, sino que hay aquí algunos cambios. El HRV, por lo tanto, mide en milisegundos la diferencia de tiempo entre los diferentes latidos del corazón y nos da una referencia de cómo está funcionando el sistema nervioso autónomo, que es básicamente el que controla esta función. El sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas: simpático, que se encargaría de la activación del organismo, y parasimpático, que se encargaría de la relajación del mismo. Entonces es interesante que exista un buen equilibrio y un buen funcionamiento de ambas ramas para de esta manera poder adaptarnos a las situaciones del día a día y tener una buena gestión del estrés. Cuando el HRV se encuentra en un valor elevado, esto quiere decir que nos estamos adaptando bien a nuestro entorno y que estamos teniendo una buena gestión del estrés o de los factores estresores y por lo tanto que tenemos una situación de resiliencia fisiológica elevada. Sin embargo, cuando el HRV está bajo, lo que quiere indicar es todo lo contrario, que hay estrés acumulado, que no estamos respondiendo bien, que la recuperación se puede ver afectada y por lo tanto también el estado de salud. Así que es un elemento que nos ofrece una información muy importante. Generalmente, el HRV se sitúa entre 40 y 70 milisegundos en la mayor parte de las personas. Cuando excede los 70 milisegundos estamos hablando de una activación interesante a nivel del sistema parasimpático y de una buena regulación del estrés fisiológico, entonces esto sería un escenario ideal que se suele dar en atletas de alto rendimiento. Y si baja de 40, pues podríamos hablar de que hay estrés acumulado, la capacidad de recuperación no es buena, podríamos aquí hablar de ese escenario que comentábamos al principio, de que dormimos mucho pero no descansamos bien y por lo tanto debemos hacer ciertos cambios para tener una mejor gestión del estrés, aumentar nuestra resiliencia fisiológica y por lo tanto que todo funcione adecuadamente. Ahora bien, no solo importa el número exacto en el que se encuentra el HRV en un momento determinado, sino también cómo es su evolución a lo largo del tiempo y cuál es su tendencia. Imaginemos que tenemos un HRV de 75, que sería estupendo, pero que notamos una caída del 20, del 30% durante 2-3 días seguidos. Esto nos puede indicar que no estamos recuperando bien. Puede ser un esfuerzo deportivo, puede ser una situación estresante en el trabajo, lo que sea. Digamos que hay algo que no estamos gestionando de una manera adecuada y por lo tanto nuestro organismo está sufriendo. Esto también es algo que debemos de tener muy en cuenta porque, por ejemplo, a nivel deportivo, si nosotros entrenamos con un HRV muy bajo, con una tendencia a la disminución del mismo, podemos exponernos a un mayor riesgo de lesión o simplemente ver una caída del rendimiento importante, algo que desde luego no nos interesa nunca desde el punto de vista del performance. Así que nos da una información interesante. Y después también podemos correlacionarlo con la frecuencia cardíaca, y es que mantener un HRV elevado y una frecuencia cardíaca en reposo baja sería lo ideal. Si la frecuencia cardíaca en reposo es alta, podemos denotar que quizás el estado de hidratación no es bueno, que la alimentación no es del todo correcta o que estamos acumulando un poquito de estrés, pero cuando el HRV baja y la frecuencia cardíaca en reposo sube, aquí ya vemos que la gestión del estrés no es adecuada, que estamos acumulando cansancio y que el cuerpo no está respondiendo bien a los diferentes estímulos, así que deberíamos de intervenir de una forma activa para corregir dicha situación y evitar que empeore más. La buena noticia es que a día de hoy tenemos muchos dispositivos, sobre todo los relojes de muñeca, los anillos inteligentes, que nos permiten monitorizar el HRV. Algunos lo hacen solo en reposo durante el sueño y otros durante todo el día, pero sea como fuere, nos suelen dar una indicación de nuestro nivel de recuperación, algo que nos permite saber si al día siguiente podemos hacer actividad física o enfrentarnos a nuestras tareas con un nivel de intensidad elevado o adecuado, o si simplemente tenemos que reducir un poquito el pistón para permitirle al organismo recuperarse mejor. Esto no quiere decir tampoco que nos obsesionemos con el parámetro, porque muchas veces los wearables nos dan demasiada información y si no la interpretamos correctamente pues puede ser más perjudicial que beneficioso. Ahora bien, es una monitorización que si la utilizamos correctamente nos permite ajustarnos bastante bien a las diferentes cargas de trabajo o entreno que tengamos en el día a día y esto sin duda va a ser algo positivo. Pero el HRV no solo importa cuando hablamos de rendimiento deportivo, sino que también se ha vinculado mucho con la longevidad, y es que mantener un HRV elevado con el paso de los años a lo largo del tiempo se vincula con menor mortalidad cardiovascular y menor mortalidad general, menos muerte también a nivel prematuro.
Y además, incluso en personas que han sufrido accidentes cardiovasculares, el hecho de mantener o elevar el HRV pues puede asociarse con una menor prevalencia de accidentes futuros, entonces es algo bastante interesante. Las investigaciones más recientes nos muestran que mantener un HRV elevado y sobre todo una buena resiliencia fisiológica y un control del estrés óptimo es algo fundamental para estar funcionales a lo largo de la vida, reducir la incidencia de muchas patologías crónicas y por lo tanto no solo aumentar la esperanza de vida, sino también la calidad con la que vivimos estos años, que es algo fundamental. Llegados a este punto te estarás preguntando si es posible actuar sobre el HRV, mejorar el parámetro. Como comentamos, es interesante que esté alto y sobre todo que no descienda con el paso de los días. Y sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Poniendo el foco en los hábitos podemos conseguir que el HRV aumente, sobre todo trabajando el ejercicio aeróbico en zona 2. Podemos también mejorar nuestra alimentación buscando el consumo de compuestos antiinflamatorios como el omega 3 o de antioxidantes como las frutas y las verduras. Podemos también realizar respiración diafragmática, que es algo fundamental para tener una buena gestión emocional o un buen control del estrés, junto a la meditación u otras técnicas mindfulness nos van a ayudar a equilibrar el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Después, los ejercicios de respiración en general también son bastante útiles y, por supuesto, dormir adecuadamente cada noche y tener unas buenas prácticas de higiene del sueño van a marcar la diferencia. Aquí no se sabe muy bien si va antes el huevo o la gallina, si dormimos bien porque tenemos un HRV elevado o si el hecho de dormir bien hace que se aumente el HRV. Lo que sí sabemos es que está muy correlacionado a ambos parámetros y por lo tanto es bueno cuidarlos. Resumiendo, el HRV es un indicador de estrés fisiológico que nos da información de cómo está funcionando el sistema cardiovascular. Es un parámetro sobre el cual podemos incidir a través de los hábitos de vida, mejorando aquellos que son buenos y sobre todo evitando los tóxicos, pongamos por ejemplo el alcohol, el tabaco o un exceso de cafeína, y que además es posible medir con bastante precisión a día de hoy con la mayor parte de los dispositivos de muñeca con los que contamos. Así que si interpretamos bien toda esta información, podemos cada vez optimizar más nuestro día a día, evitando sobreesfuerzo, evitando sobrefatiga, prestando atención a cuando no estamos bien recuperados para darle al organismo eso que necesita y de esta manera mantenernos funcionales durante mucho más tiempo, que es la idea principal. Recuerda que si te suscribes a mi canal y le das like me ayudas muchísimo a crear este tipo de contenido y nos vemos pronto.